hablando, Willis? ¿De qué estás hablando, Willis? ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Lo recuerdan? Es un personaje de una serie llamada Blanco y Negro, Arnold, interpretado nada más y nada menos que por Gary Coleman. Una de las series más exitosas de los años 80, y en los próximos minutos van a escuchar ustedes cosas asombrosas. Van a escuchar lo que le pasó a los actores. ¿Hay una extraña maldición detrás de Blanco y Negro? ¿Qué le pasó a una de las protagonistas que se convirtió en una actriz para adultos y que muchos dicen falleció en extrañas circunstancias? ¿Qué le pasó a los productores? ¿Qué le pasó a la gente que hizo parte de esta comedia familiar dirigida a fomentar valores que al final terminó convirtiéndose en una extraña maldición que atormentó no solo a quienes hicieron parte de ella, sino también se dice a aquellos que eran sus fanáticos? Así que prepárense, porque en los próximos minutos vamos a descender a los misterios de Blanco y Negro. Abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Los Audios de Cruz Escribiente. Bueno, y para hablar de Blanco y Negro nos acompaña nada más y nada menos que la periodista, investigadora y quien ustedes escuchan muchísimo aquí en este podcast de Los Audios de Cruz Escribiente, nada más y nada menos que Tania Velázquez Roldán. Así que, Tania, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Los Audios de Cruz Escribiente. Gracias, Esteban, a usted por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando en el podcast. De verdad es una alegría para mí estar acá compartiéndoles datos, hablando de la cultura pop, que es una de mis aficiones, y hoy nos toca una serie que no me tocó a mí verla realmente, porque yo soy más niña nacida en los 90 que una persona de los 80, y estamos hablando de una de las más icónicas que al parecer tiene una maldición y a la que a sus personajes no les fue nada bien después de ser emitida. Y estamos hablando de Blanco y Negro, un programa de televisión que fue mítico, que a la gente le encantaba, le divertía y se entretenía por todo el contenido que tenía alrededor de un hombre que decidió con su hija adoptar unos niños afroamericanos. Ya vamos a hablar más adelante de qué se trata. Así que nada, bienvenidos al podcast, siéntese, póngase cómodo, escúchenos y nuevamente, Esteban, gracias por la invitación. Blanco y Negro. Con Conrad Bain, Gary Coleman. Así comenzaba Blanco y Negro, esa era la introducción. Tal vez ustedes lo vieron, no sé si tienen la edad porque es una serie bastante antigua. Yo la vi, yo voy a decir que la vi, y en un televisor de blanco y negro. O sea, hubo un tiempo en que los televisores eran como cajas, unas cajas grandes, y eran a blanco y negro. El primer episodio de esta serie fue en 1978, yo no había nacido, imagínense. Y bueno, la mayoría de sus actores hoy en día ya fallecieron. No sé si ustedes sabían, pero la mayoría ya no están con nosotros. Solo queda uno, y eso lo vamos a saber más adelante. Tuvo diferentes nombres. Por ejemplo, en España y Uruguay le llamaban Arnold, y en Venezuela se llamaba Arnold el Travieso, porque Gary Coleman hacía el personaje principal. Había otros más: Todd Bridges, Conrad Bain, Charlotte Reed. Más adelante vamos a hablar de esto y de los misterios de cada uno de ellos. ¿Qué les pasó? ¿Quieren saber qué le pasó a Gary Coleman? ¿Quieren saber qué le sucedió? Lo vamos a saber más adelante. Pero por ahora, Tania, cuéntenos, ¿qué fue Different Strokes? Así se llamó. Blanco y Negro. O también Arnold el Travieso. Esa teleserie, esa serie que fue muy famosa en toda América Latina, que duró en el aire, imagínense, 8 años. 8 años fue bastante. Inició el 7 de noviembre de 1978, como les dije, y terminó el 7 de marzo de 1986. La produjo un canal norteamericano, NBC, y después, cuando terminó, la compró la ABC, la ABC. Pero bueno, cuéntenos ahora usted, Tania, ¿qué fue Blanco y Negro? ¿Por qué la gente lo recoge? ¿De qué se trata? ¿Cuál es su argumento? Para ponerlos en contexto, porque puede que le pase como a mí, que
no existía cuando salió Blanco y Negro, les cuento que su nombre original era Different Strokes y que pues se transmitió entre el año 1978 hasta 1985. Duró 7 años al aire y era transmitido por la cadena NBC. Principalmente lo que contaba Blanco y Negro era la historia de un hombre rico, de negocios, con plata, que se llamaba Philip Drummond, quien tenía a su cargo a su hija Kimberly. Ellos deciden como tal acoger a 2 niños afroamericanos y la serie gira en torno a cómo es la vida de ellos cuando son acogidos por los Drummond. Uno de los protagonistas principales fue sin duda Gary Coleman, también Todd Bridges, quienes interpretaban los papeles de Arnold y Willis Jackson, los niños que fueron acogidos y que eran de Harlem. Y por el lado de Philip Drummond era interpretado por Conrad Bain y Kimberly era interpretada por Dana Plato. La primera temporada tuvo un éxito en todo lo que tenía que ver con la televisora, así que decidieron que también debían incluir una ama de llaves que era interpretada por la actriz Charlotte Rae, quien de hecho después de terminar la serie tuvo una serie como spin-off de su propia vida. Blanco y Negro tuvo 8 temporadas y tuvo un total de nada más y nada menos de 189 episodios. Quiere decir que tuvo una trascendencia en toda la cultura estadounidense y era casi obligatorio conocer esta serie. Sin embargo, como sabemos, estamos en este podcast porque carga una maldición. Se dicen bastantes cosas de quienes interpretaron a los personajes en Blanco y Negro, en sus grabaciones, en su vida privada, y alístanse porque van a quedar sorprendidos y asustados también. La voz de Gary Coleman, un actor que fue muy famoso, un actor que para muchos era el alma de Blanco y Negro. Todos lo recuerdan porque decían: ¿qué estás diciendo, Willis? ¿O qué estás pensando, Willis? Realmente hacía de niño, pero él tenía pues ya un problema de crecimiento. Era una persona con problemas de crecimiento que actuaba como niño. Bueno, sí era pequeño, sí era joven, pero se veía aún más extraño por los problemas que tenía en su cuerpo. Hubo otro más, Webster, otra persona. La vida de Gary Coleman dicen que fue terrible, que tuvo un montón de altibajos, incluso se burlaban de él en algunas series de televisión. Gary Coleman perdió todo el dinero porque ganó muchísimo dinero. Es una de las historias más extrañas y aquí es cuando quiero que nos cuente Tania acerca de la supuesta maldición, de los supuestos problemas, de las supuestas cosas terribles que se desataron, como si hubieran abierto una especie de hechizo maldito, como si estuvieran todos infectados por una poción, un filtro de magia negra. Gary Coleman, ¿qué le pasó? ¿Quién era Gary Coleman? ¿Qué le sucedió? Tania, cuéntenos la historia de esta persona, aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente. Antes de eso quería decirles y contarles algo de Gary Coleman, antes de que nos cuente Tania otras cosas más. Lo cierto es que él midió nada más hasta 1,42 m. Realmente tuvo un problema porque realmente él sufrió una enfermedad congénita de riñón que le causó una destrucción autoinmune de su riñón que se llamó nefritis y por eso él no pudo seguir creciendo. Llegó a ganar $100,000 por episodio. ¿Saben qué es eso? $100,000 por episodio es mucho dinero. Sin embargo, al final, cuando yo era una persona madura, no tenía dinero. $100,000 por episodio ganó. Y al final no tenía nada. Murió muy joven. Murió muy, muy joven. A los 42 años. Pero ya nos van a contar. Tania nos va a contar historias increíbles. Finalmente, solamente les quiero decir una última cosa sobre Gary Coleman. Y es que él, después de mucho tiempo, tuvo que trabajar como vigilante. Como vigilante de un supermercado, ahí en la puerta. Imagínense,
lo que le pasó a este gran actor y a este hombre que también trabajaba con su voz. Murió de un hematoma epidural. Pero bueno, no les cuento más porque estoy diciendo todo lo que les va a contar Tania a continuación. Tania, ¿quién fue Gary Coleman y por qué dicen que es el centro de la maldición de blanco y negro? Como le está mencionando Esteban, efectivamente hay una maldición de blanco y negro y Gary Coleman tristemente fue la principal víctima de esta supuesta maldición. Quienes no lo conocen, Gary Coleman fue un actor importantísimo en la década de los 70 porque comenzó haciendo comerciales y terminó en blanco y negro. Él era reconocido por su talento, por su carisma, porque a pesar de que tuviera una corta edad, a la gente le encantaba. Comenzó haciendo comerciales y la gente le decía, ay, tan lindo, tan tierno. Y después, por ese talento fue que llegó hasta blanco y negro y ser protagonista. Lo que muchas personas en ese momento no sabían era que Gary tenía un problema terrible y era que su salud se veía afectada por la nefritis, un problema en el riñón. Entonces eso hizo que se alterara su crecimiento y no pudiera crecer más allá del 1,40 centímetros. Él se sometía a diálisis, recibió 2 trasplantes, el primero a los 5 años, muy pequeño, y el segundo a los 15, cuando hasta ahora la sitcom de blanco y negro estaba en furor. Sin embargo, eso no le impedía facturar $100,000 por capítulo por interpretar a Arnold, el niño travieso que todos querían en blanco y negro, y que su frase icónica era ¿de qué estás hablando? De hecho, si ustedes alguna vez vieron Los Simpson, aparece Gary Coleman diciendo esa frase mítica. Sin embargo, la vida de Gary Coleman comenzó a derrumbarse a principios de los 90 porque, como suele pasar tristemente en Hollywood, los papás y el representante de Gary Coleman se hicieron con toda la fortuna del niño cuando estaba en blanco y negro, así que decidió demandar a estas personas y se apropiaron por un fideicomiso de nada más de $8.3 millones. Imagínense qué haría usted con toda esa cantidad de plata. Él ganó el juicio, pero en 1999 lo había perdido todo, se declaró en bancarrota, aparecía en otros programas de televisión, pero como él no crecía, Hollywood le fue cerrando las puertas porque era un hombre atrapado en el cuerpo de un niño. Pero no le fue muy bien. Intentó ser director, ser productor, ser guionista y tristemente nada de eso le funcionó. Tanto fue así que terminó como guarda de seguridad en un centro comercial. Y ahí fue protagonista de un hecho violento porque una mujer se le acercó y dijo, ay, Gary Coleman, ¿cómo estás? ¿Me regalas un autógrafo? ¿Me regalas una foto? Él se sintió ofendido, le dio de rabia y golpeó a la mujer. Y por eso tuvo que pagar una multa porque claramente era algo que no debió hacerse. Por eso fue que los Simpson hicieron después ese capítulo de Navidad donde él aparece y lo hicieron una forma de burla contra Gary. Así siguió hasta en el 2003 donde él dijo, bueno, ya no fue con el cine, no fue con la seguridad, me voy a postular como gobernador de California. De hecho obtuvo 14,000 votos, no le fue muy mal y quedó como 8º en la lista de los 100 candidatos que se habían presentado para esas elecciones. Sin embargo, el que ganó en ese momento fue Arnold Schwarzenegger. Pero en ese mismo año corrió con la fortuna de que otra vez volvía a ser parte del mundo artístico, pero esta vez en una obra de Broadway musical que se llamaba Avenue Q. Ahí él se interpretaba a él mismo y diciendo soy Gary Coleman, hice mucho dinero, mi familia me robó y ahora soy la burla de Hollywood y estoy cansado de que me pregunten mi línea de qué estás hablando Willis. Los años seguían pasando y les cuento que él continuaba con sus problemas de salud, tuvo una operación de corazón en 2009, sufría de convulsiones, él estaba en un conflicto con su esposa y en 2010 fallece porque presuntamente cayó de las escaleras de su casa, se golpeó la cabeza y eso provocó un hematoma epidural. Muchos dicen que fue que la esposa lo empujó y que hasta ahora siguen bajo investigación. Él había quedado con muerte cerebral, la ex esposa fue la que tomó la decisión de que por favor lo desconectaran porque ya lo que él tenía no era vida.
pero quedan muchas dudas al respecto porque Gary jamás se quiso salir del todo del mundo del espectáculo y 2 años antes de su fallecimiento fue con la ex esposa al programa de la Corte de Divorcios para contar sus diferencias, para hablar de por qué estaban peleando, para él continuar en el radar de Hollywood, y 3 meses después se divorció. Lo raro del asunto es que él decía que él tenía 40 años, que él continuaba siendo virgen a pesar de que se había casado con su ex esposa, algo bastante extraño. Él hizo que emitieran contra la ex esposa una orden de alejamiento y volvieron a vivir juntos, y ahí es donde contamos que tuvieron un pleito y que cayó de las escaleras y que era materia de investigación. Sin embargo, también surgieron rumores de que ella apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando con Gary en el hospital, tomó las fotos de Gary, las vendió, tomó fotos del cuerpo ya después de haber fallecido, y todas las fotos terminaron en los tabloides de la época. Y si eso les parece extraño, les cuento que después de la muerte de Gary salieron a la luz 2 testamentos en los que decían cosas diferentes de qué él quería hacer con el dinero que le quedaba. El primer testamento raramente fue firmado en el año 2005 y ahí Gary nombraba a una amiga de él que era jefe ejecutiva de su empresa, que se llamaba Anna Gray, y decía que ella era la ejecutora y la beneficiaria de su legado. Pero como él se casó después, en el 2007, firmó una enmienda a mano donde nombraba a la ex esposa, que se llamaba Shannon Price, como su nueva heredera. Sin embargo, también continúa la investigación porque los expertos dicen que en el testamento dice: hice este cambio por libre albedrío y no fui coaccionado de ninguna manera. Lo hice por mi egoísmo y debilidad personal. La amo con todo mi corazón. La gente y los investigadores dicen que él fue forzado por la ex esposa a firmar ese testamento o que era un documento alterado, y que por más que después de su divorcio tuvieran una vida marital en el hogar, de hecho no tenía ningún derecho a la herencia porque ya estaban divorciados. Pero todos sabemos que cuando se trata de dinero y de herencias, las peleas siguen y demás. Y ahí fue donde la amiga de Gary dijo: esto no es verdad. Price solo quiere el dinero de Gary. Ella decía que quería llevar las cenizas de Gary en un medallón, pero hubo un juicio que lo determinó todo, en los que presentaron evidencias y castigos que la ex esposa de Gary abusaba físicamente de él, le pegaba, lo llevaba de la mano como si fuera niño, lo empujaba, no le tenía ningún tipo de cariño, y que ella tenía una relación romántica con otro hombre al mismo tiempo de que convivía con Gary, lo que hizo que Anna Gray por fin fuera beneficiaria de la herencia de Gary Coleman. Alcoholic, which is something that I live with every single day. But the day after her... La voz de Dana Plato, Kimberly, así se llamaba el personaje que ella hacía. Dana Plato fue además el amor platónico de mucha gente que veía Blanco y Negro estaba enamorada de Dana Plato, era muy bonita. Esta actriz trabajó desde niña, fue muy famosa. Nació el 7 de noviembre de 1964 en Maywood, en California, en Estados Unidos. Falleció de solo 34 años en Oklahoma. Y Tania nos va a contar lo extraño de su vida. ¿Qué fue lo que le pasó a Dana Plato? Tuvo incluso un hijo, tuvo un montón de problemas. Y además, escuchen muy bien, llegó a asaltar, a robar, a consumir una gran cantidad de estupefacientes. Y también se dice, muchas personas dicen, empezó a trabajar en videos o trabajando también en mostrando su cuerpo. Muchos hablan de eso. Bueno, Dana Plato, tristemente ya falleció. Desde pequeña una actriz muy conocida. Tania, ¿qué le pasó a Dana Plato? A Kimberly,
a uno de los personajes más famosos de Blanco y Negro. Escuchen uno de los diálogos de Ana Plato en esa comedia en español, en castellano, en el doblaje de España. Vaya, hola. Hola. ¿Está Mike? Posiblemente. Muy posiblemente. Iré a ver. Dana Plato presentándose ahí en Blanco y Negro. Bueno, Tania, cuéntenos, ¿qué fue lo que le pasó a Dana Plato? ¿Por qué es considerada una de las actrices pues que tuvo una tragedia más fuerte o unas tragedias más violentas o unas consecuencias más terribles de la llamada maldición de Blanco y Negro? La historia de Dana Plato también es igual o más triste que la de Gary Coleman también. Es muy fuerte e impactante para todos los que alguna vez vieron Blanco y Negro. Dana Plato nació en 1974 en California. Tuvo una vida similar a la de Gary Coleman frente a su vida familiar. Gary Coleman era adoptado. A Dana le pasó algo parecido y es que la mamá apenas la dio a luz, compartió un par de momentos con ella y la entregó en adopción. Y Dana dio con un hogar adoptivo con Dean Plato, que era el dueño de una empresa de camiones, y su mamá adoptiva era Florine Kay. Se hicieron cargo de ella, le dieron un nuevo apellido, una nueva familia y su historia cambió, pero decidieron divorciarse mucho tiempo después. Dana otra vez quedó sola, ya era una niña de 3 años, quedó solo al cuidado de una madre. Y la mamá fue quien depositó las esperanzas en Dana. Ella se comenzó a dar cuenta que era una niña sonriente, bella, de mucho carisma. Entonces entendió que podía ser muy buena actriz. Empezó a cuidarla, a mantener un buen cuerpo para la niña, para que su apariencia siempre fuera emblemática en los castings. Y vieron en Hollywood la posibilidad de salir adelante. Entonces Dana desde muy niña comenzó a entrar en el mundo del espectáculo y con 7 años ya había protagonizado alrededor de 100 comerciales, o sea, producía bastante en el mundo de Hollywood. Hizo su debut en el estrellato con El hombre nuclear en el 73 y la mamá de Dana dijo que no quería manchar su papel de niña buena, que al contrario creía que era importante mantener una buena imagen, así que lo que hizo la mamá fue que rechazó los papeles de Regan McNeil en El exorcista, que terminó siendo para Linda Blair, y también rechazó el papel de Niña Bonita de Brooke Shields en el 77. En ese momento Dana fue escalando en la industria, la gente comenzó a quererla, a ver que era un gran talento y la recomendaron definitivamente en Blanco y Negro. Ahí fue donde comenzó con su papel de Kimberly Drummond. En ese momento Dana solo tenía 14 años, pero ya comenzaba a depender de sustancias como el alcohol y sustancias psicotrópicas también. Al principio no pasaba nada, pero después de la segunda temporada, ella con 15 añitos llegaba alcoholizada al trabajo. Los productores no sabían qué hacer porque necesitaba que siguiera trabajando en el show. Y el papel de Kimberly se hacía más importante por su rostro, por su sonrisa. Ella se convirtió en una mujer deseada por América a pesar de ser tan chiquita. Algo que hoy en día es de pensar porque estamos hablando de una niña que la estaban viendo como sex symbol, algo perturbador para el día de hoy. Tal como le pasó a Gary Coleman, definitivamente Dana se quedó prendida a su papel de Kimberly. No le fue muy bien. Ya después tuvo una sobredosis con sustancias. Tuvo una relación con Don Bridges, que era uno de sus compañeros en el set que interpretaba a Willis. Al principio era una relación oculta, pero ellos mismos revelaron en una autobiografía que sí tuvieron algo que ver, pero no trascendió nada más allá del set. Ya cuando Dana cumplió 18 años, en 1964, ella quedó embarazada de un guitarrista llamado Lenny Lambert y entendió que se acercaba un problema, intentó solucionarlo y le propuso a los de Blanco y Negro que por qué no quedaba embarazada Kimberly. Ellos dijeron, ella es una niña rica de casa, no va a funcionar, la vamos a enviar de viaje a París. Ella
En su papel sí continuó en París, pero el papel de Kimberly empezó a ser más secundario y terminó siendo abandonado. Ya después el niño nació, ella decidió casarse con Lambert y nació el niño que se llamaba Tyler, y los primeros meses le fue muy bien, sintió que debía volver al ruedo, que tenía que trabajar, que tenía que volver a blanco y negro, pero nadie quería trabajar con ella porque decían que no tenía seriedad. Entonces fue perdiendo la batalla, se separó de Lambert y perdió la custodia de su hijo porque claramente su problema con sustancias todavía continuaba ahí. Después la mamá de Dana falleció, entonces hizo que recayera nuevamente y ella quería continuar siendo famosa, seguir trabajando, y decidió entonces posar desnuda en Playboy. Claramente después de eso sí se fijaron nuevamente en Dana, pero la fama no le duró mucho, hizo papeles secundarios en otras películas y nuevamente cayó en el olvido. En ese momento el representante de Dana aprovechó, se fugó con parte de los ahorros de ella y la dejó en la ruina. No tenía absolutamente un peso, así que ella decidió viajar a Las Vegas y comenzó a trabajar en una lavandería. Ya no era una mujer de lujos, no era una mujer famosa, entonces decidió comenzar desde cero. Tenía un sueldo muy bajito y tenía bastantes, pero bastantes deudas, seguía comprometida con su dependencia a las sustancias y esta vez volvió a ser protagonista de las tapas de las revistas, de los diarios, pero en el año 1991 porque entró a robar un videoclub. El relato del 911 es bastante disidente. Ella entró armada con una pistola de sal y que apenas las personas escucharon la llamada del 911 les dio risa, pensaban que era broma, porque la que estaba en el videoclub dijo: me acaba de robar Kimberly de blanco y negro. No le creían, pero fueron inmediatamente y arrestaron a Dana Plato. Y por tratar de robar el videoclub tuvo que pagar una fianza de $13,000. Recobró su libertad, pero pues al final la condenaron a libertad condicional. Y en el 92 otra vez volvió a estar tras las rejas porque falsificó una receta para obtener medicamentos psiquiátricos. Duró 30 días en la cárcel. Y este tiempo en la cárcel, que fue muy corto, la llevó a pensar que igual necesitaba dinero y dijo: voy a volver a actuar. Lo que no se esperaba es que ella iba a participar en películas XXX. En la categoría soft, la vida de Dana no volvió a ser la misma, comenzó a vivir en una casa rodante, no tenía un empleo fijo y su final comenzó a hacerse visible en el 99. Otra vez Dana fue mostrada públicamente con una ex compañera de cuarto que siempre la acusaba de robársele las cosas y que se la pasaba como mendiga en Hollywood pidiendo dinero. Ella apareció en un programa de radio diciendo que eso era completamente falso, que eso obedecía a su pasado, pero los oyentes comenzaron a llamar y no para apoyarla, sino que por el contrario a tratarla mal, a gritarla, a insultarla y diciendo que había tenido una buena vida y que no había sabido aprovecharla. Al día siguiente de esa entrevista, Dana decidió salir con su pareja, era un festivo del Día de la Madre, y ella le dijo: espérame acá un momento. Ella se retiró supuestamente para acostarse a dormir y a los minutos falleció. La autopsia reveló que había ingerido muchos calmantes y un relajante muscular. Eso le causó su fallecimiento y lo tomaron como ella quiso acabar con su vida. Sin embargo, otras personas apuntaron al presentador del programa de radio por instigar a que ella acabara consigo misma. Esto pasó en el año 1999 y el hijo de Dana Plato, 11 años después del suceso de su fallecimiento, también optó por acabar consigo mismo, diciendo que la maldición de blanco y negro también había recaído en el hijo de Dana Plato.
que ustedes no conocen. Está bien, Arnie. Llámame como un San Bernardo y vendré a rescatarte. Más bien chihuahueño. Kimberly, ¿qué te sucede? No se preocupe, señor Drummond. Está cruda. Estoy bien, papi. Solo estoy cansada. Me pasé casi toda la noche estudiando. Debes haber estudiado mucho. Se te salieron las ruedas de la cabeza. Una escena de blanco y negro de esa comedia, esta vez grabada en 1981. La historia, como nos ha contado Tania, es realmente extraña para su época. Trataba de mostrar los valores, traer a un grupo de personas de otro color de piel en un país tan racista a vivir en Manhattan, un señor millonario, junto con su hija, que además es como una persona sola, viuda, y estos jóvenes. Ahí hay unas contradicciones grandísimas. También hubo capítulos polémicos, capítulos en los que se hablaba, por ejemplo, de la Guerra Fría, de la lucha contra el comunismo, pero también se dice que hubo otras historias realmente extrañas. Quiero que nos cuente, Tania, que nos narre, por favor, qué más cosas raras pasaron en blanco y negro, qué otras cosas sucedieron. ¿Qué pasó en blanco y negro? Porque mucha gente lo considera uno de los programas de televisión más exitosos, pero también más malditos de la historia. Cuéntenos, Tania, por favor, aquí en los audios de Cruz Escribiente. Pero antes de eso, quiero decirles que vamos a lanzar un libro nuevo que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Escuchen muy bien, Pablo Escobar y los patrones de la brujería, que lo encuentran absolutamente en todas las librerías de Colombia, pronto en julio en México y también en Amazon. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Si les gustan estos podcasts, lo tienen que tener. Yo lo escribí para ustedes. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Esta última me dejó perturbada. Yo conocía el caso de Gary, conocía el caso de Dana a grandes rasgos, pero el que más me dejó asustada fue de Todd Bridges, que encarnó a Willis. Cuando él estaba grabando blanco y negro, también recayó en el consumo de sustancias, vivió en las calles, se hizo dependiente al crack, al alcohol, llegó a pesar tan solo 50 kilos y fue acusado por desvivir a un dealer en Los Ángeles. El mismo Todd Bridges comenta que comenzó a depender de las sustancias desde que tenía 12 años, el representante abusaba de él y el papá defendía al representante, cosa que hacía que le doliera aún más esa herida que tenía. Lo llamaba mentiroso y cuando cancelaron el show, él mismo dice que toda su vida se cayó. Eso lo contó en el 2008 en una entrevista a Fox. De ahí fue donde les cuento que fue acusado por el homicidio de su dealer. Estuvo 9 meses preso, pero fue absuelto luego de 2 juicios porque contrató al abogado Johnny Cochran, que era un abogado que había sido parte del caso de O.J. Simpson y el de Michael Jackson. La cosa no termina ahí, les cuento que me parece perturbador por el tema del abuso, porque el mismo papá permitía que eso pasara. Y él escribió un libro que se llama Matando a Willis de blanco y negro. Hubo un momento en él decidió encauzar su vida otra vez, llevarla por el lado correcto, y la policía le encontró sustancias y un arma de 9 milímetros cargada. Salió en libertad sin pago de fianza, pero él dijo que necesitaba nuevamente encauzar su vida porque o si no iba a terminar como sus 2 compañeros del set. Entonces se aferró a la religión, decidió recuperarse. Él dice que no estaba todo listo aún, pero actualmente tiene un hogar estable y fue el único sobreviviente de la familia Drummond y de la maldición de blanco y negro. A quien no le pasó nada fue al padre de los niños. Por el contrario, Conrad Brain, que interpretaba al señor Drummond, tuvo una vida feliz. Dice que él vivió de todas formas agobiado porque él quería a los niños de verdad como si fueran sus hijos, así que sufrió bastante lo que pasó con ellos, pero él falleció a los 89 años en su casa de California por un accidente cerebrovascular, pero no tuvo ningún otro percance en su vida. Él puede decir que fue el único protagonista de blanco y negro que no tuvo o que no fue parte de esa maldición.
Maldiciones, de eso hemos hablado. Hay otro podcast que tenemos sobre la maldición de Alf. La maldición de Alf. Ese podcast lo pueden encontrar ustedes ahí en la lista de reproducción. Tenemos cantidad de podcasts. Si les gustan esos, tenemos sobre Mel Gibson, sobre Superman. Tenemos de todo. Aquí tenemos una gran cantidad de podcasts solo para ustedes. Pueden pasar todo un año escuchándonos. Y bueno, Tania, ya que estamos llegando, usted y yo hemos hecho aquí un montón de podcasts sobre maldiciones, sobre Superman, sobre Alf. ¿Qué piensa de estas maldiciones? ¿Cree que son reales? ¿Sucedieron realmente? ¿O son simplemente la forma como miramos el mundo, como nos expresamos, como entendemos de alguna manera la tragedia de los actores? Todos tenemos tragedias, entonces tratamos de pensar de pronto que estos actores nunca van a sufrir mal, van a estar siempre bien. Los vemos felices en su papel, pero no sabemos que detrás de ellos hay hombres y mujeres que sufren. Recuerden la canción de Rubén Blades del Cantante. Recuerden esa canción. Pues bien, cuénteme usted, Tania, ¿qué piensa usted de estas maldiciones? Esta pregunta es interesante y quiero responderla invitando a la reflexión también de quienes nos escuchan y que de pronto en sus comentarios nos quieran dejar el aporte. Y es que yo no atribuyo la llamada maldición a blanco y negro. Lo que pasa es que todos somos víctimas en algún momento de las decisiones. Y en el caso de estos actores que eran niños cuando comenzaron en la industria de Hollywood, siempre son susceptibles a abusos, a sustancias, a caer en lugares equivocados y que desencadenan malas decisiones. Ellos no contaban con una figura de apoyo, una figura paterna, sino que por el contrario eran robados por sus propios padres, no les creían cuando se enfrentaban a situaciones y no tenían un soporte estable que los hicieran ir por el camino correcto. Entonces, más allá de una maldición, me refiero más a las malas decisiones de la vida y a cómo se encaminaron estos personajes. Entonces, eso es lo que opino, eso es lo que creo de la maldición de blanco y negro. Y es algo que se va a ver reflejado no solo en blanco y negro, sino en diferentes producciones, en diferentes cadenas. Pasa en Disney, pasa en Nickelodeon, pasa en NBC, pasa en cualquier cantidad de shows televisivos, de sitcoms, donde los personajes son niños. Y bueno, Tania, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente, siempre hablando de estos temas tan extraños, tan raros. Escuchen siempre nuestros podcasts, seguramente les va a gustar otros temas que hemos hecho con Tania. Por favor, coméntenme aquí abajo desde dónde nos escuchan, estamos respondiendo todos los mensajes los respondemos aquí en este canal. Y recuerden mi libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Bueno, Tania, hablaremos en otra oportunidad. Por ahora, muchas gracias. ¿Dónde pueden buscarte? ¿Dónde pueden conseguirte? Y bueno, gracias por llevarnos, por abrir la puerta del misterio. Y vuelvo a decir nuevamente aquí en los audios de Cruz Escribiente. A ustedes, Esteban, por la invitación. Saludos a todos los que están escuchando el podcast. De verdad, les mando un abrazo fuerte. Gracias por estar acá. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como @TaniaMeCuenta. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ustedes por escucharme lavando, picando cebolla, en el trabajo, haciéndonos parte también de su vida cotidiana. Y bueno, señores, ha sido un podcast muy interesante aquí con Tania, hablando de blanco y negro, este show de televisión. Tenemos muchos otros más, acerca de Alf, por ejemplo, acerca de Superman. Hoy no quiero contar una historia, hoy no quiero decirles y presentarles trailers de otros podcasts. Hoy simplemente quiero decirles que gracias porque ya llevamos mucho tiempo, ya más de 2 años, produciendo un podcast cada 2 días. Y hoy simplemente quería decirle gracias porque estaba pensando en eso. Y este podcast de blanco y negro es otro más de los que hacemos. Pero verdad, de todo corazón quiero decirle a usted que gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Gracias por escuchar estas historias, por escuchar los invitados.
Y de verdad, gracias. De verdad, muchas gracias. Porque yo, Esteban Cruz, de verdad, y eso sirvió de corazón, yo lo quiero mucho. Y por eso vamos a lanzar un nuevo libro que ya les mencioné, que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. No los quiero ocupar más. Ya les contaré otra historia en el siguiente podcast. Les contaré además un cuento de reflexión. Hoy no. Hoy solo quiero decirle a usted que esté donde esté. Yo, de verdad, de corazón, lo quiero mucho.